Hola mis hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos otra vez en este espacio donde podemos aprender de las Sagradas Escrituras. En este día hablaré de la caridad. La caridad como una actitud, y un sentimiento que podemos adquirir. Y es interesante cuando nos proponemos a ser caritativos, a ser generosos, a mirar las condiciones en que viven otros y que podemos intervenir, por supuesto. La caridad, como dije, es un sentimiento o una actitud que nos provoca al mirar las condiciones de los demás, ayudarles, apoyarles y, por supuesto, a brindarles ayuda como ellos la necesitan. La caridad, pues, es un reflejo del amor que haya en nuestro corazón y es un reflejo del amor de Dios en muchos casos, y es el mejor reflejo, por supuesto, cuando tenemos el amor de Dios en nosotros. Jesucristo nos mostró compasión, y esa compasión no solamente era el dolor que sentía por las aflicciones de los demás, por las enfermedades, por las condiciones en que vivían las personas, sino que hizo algo por ellos. Fue movido a ser caritativos con ellos, a brindarles el amor de Dios. Y esto hizo posible que muchos fueron sanados, y muchos fueron liberados, y muchos fueran alimentados. Aquí está el propósito de Dios, que nos puede enseñar a través de las Escrituras cómo ser caritativos. Y qué bueno lograr este propósito. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiera decir: yo quiero ser caritativo en el nombre de Dios. Qué bonito sería esa propuesta, ese ideal, como lograr esta forma de expresarnos ante los demás que tanto nos necesitan. Vamos a ver un texto que lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10. Pero antes quiero comentarles que este mensaje lo he titulado La caridad, una actitud recompensada. La caridad, una actitud recompensada. Por supuesto, no actuamos caritativamente esperando un premio o una recompensa, sino que lo hacemos porque lo sentimos, porque forma parte de nuestra manera de ser. Y esto es lo que nos llama la palabra de Dios a hacer. Sin embargo, esa forma de actuar ante los demás, de brindarles apoyo, ayuda, acompañamiento, tendrá su recompensa, como lo dice la palabra de Dios. Veamos entonces que la caridad de Dios es muy bueno tenerla. Y dijimos en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 40, que queremos leer en este momento. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una frase que sale de la boca del Señor Jesús para darnos a entender que la aceptación de aquellas personas que vienen de parte de Dios,
que tienen el corazón de Dios, que tienen un ministerio de Dios y son recibidas y son atendidas y son apoyadas y ayudadas, pues el Señor Jesucristo dice, es como si me lo hicieran a mí, es como si me estuvieran recibiendo a mí, es como si estuvieran atendiéndome a mí. Qué bueno entender esto, ¿verdad? Qué bueno cuando podemos ver a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas como el mismo Señor Jesús. Son sus enviados, son sus obreros, son sus ministros. Y Él da esta recomendación. Quien los atiende a ellos es como si me atendiera a mí. Quien les brindara acompañamiento es como lo hicieran conmigo. Interesante verlo desde ese punto de vista. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, cuando recibimos a una persona que viene en el nombre de Dios, realmente, ¿no? Cuando sabemos que realmente viene de parte de Dios, porque hay muchos disfrazados, por supuesto. Cuando sabemos que vienen de parte de Dios, cuando sabemos que trabajan en la obra de Dios, cuando sabemos que hacen las obras de Dios, entonces recibirlos, atenderlos, apoyarlos, ayudarlos. Y esto sin criticarlos, sin ponerles condiciones, sin manipularlos. Pero no solamente el Señor Jesucristo manda aquí que recibamos a los que vienen en su nombre. Hablemos de la caridad. La caridad, como lo hemos dicho, sale de nuestro corazón hacia los demás. Y si aquellos a quienes hemos visto que están en aprietos, que están en dificultades, que tienen necesidades, debe moverse nuestro corazón y nuestra mente para apoyar las ayudas y el acompañamiento y el afecto que deben recibir o que necesitan más bien recibir. Qué interesante cuando comprendemos este punto de vista y cuando entendemos que las Sagradas Escrituras nos llaman a ser caritativos, a mirar que otros necesitan de nosotros, que otros esperan de nosotros lo que desean, por supuesto. Y cuando vienen a nosotros es porque en su mente albergan la idea que podemos ayudarles, que podemos apoyarles, que podemos hacer algo por ellos. Entonces, el Señor Jesucristo nos está dando esta recomendación y es muy buena seguirla. Ahora, ¿de dónde sale este amor por los demás? ¿De dónde sale la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, hacia la necesidad ajena? Pues todo aquel que tenga amor en su corazón, así lo va a manifestar. Porque el amor que es sensible, que es cariñoso, que es afectuoso, se da, en este caso, a aquellos que necesitan de esa expresión, de esa manifestación. Por eso el Señor Jesucristo dice, aquel que hace a estos que creen en mí, que son los míos y que lo hacen en nombre mío, entonces es como si lo hicieran a mí. Muy interesante, ¿no? No lo podemos hacer a Cristo Jesús porque Él está en los cielos, está disfrutando de su reino celestial, pero sí lo podemos hacer en nombre de Él a otros, a los que están aquí, a los que viven aquí, a los que tienen necesidad de ver el amor de Dios a través de sus seguidores, a través de los que creen en Dios, a través de aquellos discípulos de Cristo Jesús.
Veamos una segunda parte de este mensaje. La caridad hacia los servidores de Dios. Ahora vamos a ver en específico y detenidamente la caridad que se manifiesta a los servidores de Dios. Veamos el versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Los profetas son aquellos que hemos mencionado, predicadores, evangelistas, maestros del Señor, que anuncian la palabra del Señor Jesucristo, que enseñan la palabra del Señor Jesucristo. A esos, cuando vienen a buscar a la gente y la gente los recibe, y quien lo haga, entonces lo está haciendo como si estuviera recibiendo al Señor, pero hay algo mucho más. Las recompensas vienen porque están recibiendo, están atendiendo, están ayudando a aquellos que anuncian la palabra del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Por eso el rechazo, por eso el rechazo a los que predican la palabra de Dios, pues no son bien vistos por Él, ni tampoco tendrán los beneficios que reciben aquellos que dan de sí la ayuda, el acompañamiento, el amor, el afecto a los que anuncian la palabra del Señor. Los profetas, pues, no son aquellos que adivinan el futuro, no son aquellos que anuncian ciertas manifestaciones humanas. Los profetas son aquellos que anuncian la palabra de Dios, son los que predican la palabra de Dios, no son aquellos que adivinan el futuro, no. Y quizá aquí tengo que referirme que hay algunas congregaciones donde muchos seguidores buscan adivinación creyendo que es palabra de Dios. Y hay muchos líderes que dicen es palabra de Dios y son agoreros, son hechiceros, son adivinos y están distorsionando el ministerio de la palabra de Dios. Hay que tener sumamente cuidado. No vamos a una iglesia para que nos hablen de el futuro nuestro, de lo que viene, de las cosas buenas que nos van a suceder o de las malas, por supuesto. Vamos a una congregación a que nos prediquen la palabra pura del Señor, que nos hablen del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la vida eterna, de Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la función de la iglesia, el mensaje de la iglesia cristiana que anda en los caminos correctos, predicando palabra de Dios pura, sincera y fiel, como está escrita. Entonces aquí, este texto nos habla que si recibimos a una persona que es profeta, o sea, que anuncia el evangelio, que anuncia palabra de Dios de una manera veraz, fiel y ajustada a lo que dice las Sagradas Escrituras, y ayudamos a esa persona, le colaboramos, le acompañamos, le apoyamos, entonces vamos a recibir una recompensa como si la recibiera ese mismo profeta. Qué interesante también esta referencia bíblica para poder ponerla en práctica. La caridad a los servidores de Dios. Es que nos debe mover el amor, el afecto, el cariño, el deseo de aportarle a los servidores de Dios, a los predicadores de Dios, todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, todo nuestro acompañamiento para que haga su labor
para que se le facilite la tarea. Y mis queridos hermanos y amigos, hagámoslo, no pensando tanto en lo que nos dice el versículo con relación a la recompensa. Hagámoslo porque apoyamos la obra de Dios, porque somos parte del trabajo que esa persona hace para Dios. Qué bueno cuando entendemos eso, y qué bueno cuando, si no hacemos el trabajo nosotros que está haciendo ese profeta, ese predicador, ese pastor, ese misionero, ese evangelista, pues de una u otra manera, si lo apoyamos, le ayudamos, le colaboramos, estamos compartiendo con él la obra del Señor. Estamos haciendo la obra del Señor juntamente con quien ayudamos en este caso. Debemos entender esto, porque así es como nos los traza las Sagradas Escrituras. Veamos entonces la recompensa por ser caritativos. El versículo número 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La caridad, como hemos hablado, es el gesto maravilloso de alguien que tiene un corazón primeramente sensible y luego caritativo, cariñoso, bondadoso. Esa es la expresión de aquel que tiene el amor de Dios. Dios es bueno y quienes seguimos a Dios debemos ser buenos, porque el amor de Dios, si está en nosotros, es la manera de expresarlo ante los demás. El amor tiene que expresarse, el amor tiene que manifestarse. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí nos pone un ejemplo el Señor Jesús, quien da un vaso de agua, aunque sea una atención primaria, aunque sea algo muy poco, recompensa recibirá por este vaso de agua que entrega. Y no solamente porque entrega un vaso de agua en el nombre del Señor, porque es una forma espontánea de atender al necesitado, al sediento y sobre todo al discípulo de Jesús, como lo dice este versículo. Qué bueno cuando uno entiende esto. Atender a alguien que es discípulo de Jesús y atenderle bien. Y no solamente pienso yo por cuestiones de ser caritativos, sino que por ser amables, por tener las mínimas atenciones a quien nos visita, a quien necesita de nuestra ayuda. No necesariamente tenemos que tener un título de caritativos o de generosos o de bondadosos, sino que son normas elementales, mínimas, de atender a alguien que está necesitado de nosotros. Y aquí vuelvo y repito que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa para aquel que tiene el impulso desde el corazón, desde el sentimiento, y que ha construido en su mente la acción de apoyar, de ayudar y de acompañar. Porque la actitud es la construcción mental de lo que queremos hacer. Esto nos mueve a los procesos mentales para construir en nuestra mente el bien que queremos hacer a otros. Qué bueno cuando construimos en nuestra mente el que es muy bueno y que es necesario apoyar a quien está en desventaja, al que necesita ayuda, al que necesita apoyo, al que necesita una colaboración, al que necesita recursos.
y especialmente a los servidores de Dios, a los que hacen la evangelización, a los que proclaman la palabra de Dios. A esos en especial hay que apoyarles, hay que ayudarles, hay que acompañarles. Y esa es la propuesta del Señor Jesús para ti y para mí. Ahora, tú dirás en esta mañana, bueno, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Las excusas en este caso no son válidas para el Señor, sobre todo cuando Él está instruyendo y cuando la persona dice, ¿por qué no hacerlo? De lo que tengo te doy, de lo que puedo alcanzar, ¿por qué no darte una parte? ¿Por qué no apoyarte en ese propósito tan lindo, tan hermoso, de que lleves la palabra de Dios a otro? ¿Y por qué no ayudarte y apoyarte por ser discípulo de Cristo Jesús? Entonces, al comprender eso, no debe haber excusas. Y las excusas pueden ser una máscara que te está diciendo no tienes amor por la gente y no quieres que el plan de Dios sea conocido por otros. Porque al no apoyar el ministerio de la predicación, de la enseñanza bíblica, estás oponiéndote y poniendo trabas a que se logren los objetivos de la gran predicación de la palabra de Dios en el mundo. Como conclusión a este mensaje tenemos lo siguiente. Todo lo que hagamos a favor de otros habla mucho de lo que tenemos en nuestro corazón. La sensibilidad del dolor, la compasión que sintamos por otros, habla de cómo nos sentimos y quién está en nosotros. Si Jesucristo en su palabra mostró compasión por otros y decimos que Él está en nuestro corazón, esa compasión la hemos adquirido nosotros. Ojo, que esto es muy importante comprenderlo. Segundo, si el amor de Jesús no tenía límites, no tuvo barreras y no las tiene, por supuesto, y lo expresa ante los necesitados, ese mismo amor debe estar en nosotros y debe salir de nosotros hacia los demás. Entonces, si Cristo está en nosotros, acciones también deben estar en nosotros. Seamos como Jesús, porque si Jesús está en nosotros, debemos hacer lo que Él hace. Qué importante saber esto. Muchas veces decimos, sí, Jesucristo está en nosotros, sí, yo soy cristiano, pero las obras, las manifestaciones, los hechos hablan más que la palabra. Por eso nosotros debemos aprender todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras y tomar conciencia, es decir, aprender lo que tenemos que hacer y hacerlo. Hoy hemos aprendido que la caridad es una actitud recompensada. Todo lo que haga el hombre, eso recibirá. Lo bueno tendrá una recompensa buena. Lo malo, pues, un castigo. En este día espero que aprendamos y actuemos a favor, primeramente, de los que hablan la palabra del Señor, de los que predican y anuncian el mensaje de Jesús, que es la propuesta inicial de este texto. Los profetas, los discípulos, los maestros, los predicadores, los pastores están al servicio de la obra de Dios y tú puedes apoyarles y tú puedes colaborarles y tú puedes ayudarles a que esa tarea se facilite porque tú formas parte del equipo. No lo haces, pero colaborando estás inmerso o inmersa en la obra de ese hombre o de esa mujer que trabajan para el Señor. Una aplicación. Hoy, qué bueno tomar interés en saber
cómo poder ayudar y cómo poder colaborar a aquellos que sirven al Señor, aquellos que se interesan por la obra del Señor. Los misioneros, los pastores, los evangelistas necesitan tu apoyo, necesitan tu ayuda, necesitan tu colaboración. Propón en tu corazón el corazón que debes tener de Dios y de Cristo Jesús. Inmiscuirte, ser parte de ese proyecto que alguien tomó la decisión por el toque divino de ser el obrero del Señor, de ser el misionero del Señor, de ser el predicador de Dios. Y apoya, y ayuda, y sirve a este tipo de personas que están haciendo una labor tan especial, tan maravillosa. ¿Quieres escribirme? ¿Quieres oración? Pues mándame un mensaje. Mi WhatsApp es 313-827-8343. Escríbeme y te voy a responder. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.